Este es el programa Tomando el Escudo de la Fe, presentado por la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera. Escríbanos a nuestro correo electrónico feverdadera@hotmail.com. En esta ocasión presentamos un mensaje predicado por el doctor Alberto Rivera Romero, ex sacerdote jesuita en la ciudad de Guatemala. Escuche con atención. Del sacerdocio católico romano no hay, enseñanza de Cristo o de sus apóstoles, mucho menos en el Antiguo Testamento. Igualmente, porque del sacerdocio que hubo en el Antiguo Testamento solo vino a cumplirse en la persona de Jesucristo. De ahí que el viejo pacto, como decía ayer, dio paso al nuevo pacto. Y cuando miramos al sacerdocio católico, no pareciera haber nuevo pacto. Todo lo que se vuelve a ver en él no solo son sombras del viejo pacto, del sacerdocio judaico, pero lo que es más horroroso, más deprimente, más agonizante, más horrorosamente muerte es que ese mismo sacerdocio judaico ya no es ni siquiera intacto, ya no es ni siquiera judaico, ahora es una mezcla, ese sacerdocio judaico con el sacerdocio pagano de las religiones paganas, desde Semiramis, a través de los persas, a través de los medos, a través de los babilonios, a través de los griegos y a través de los dioses paganos romanos. Todavía es más horroroso. No hay sombra de Cristo en él, mucho menos Cristo. Porque ciertamente el Espíritu Santo, al revelar, como vamos a ver en el libro de Hebreos, ya revela, declara a través del capítulo 5 en adelante, como tanto el altar judaico, los sacrificios judaicos, las ofrendas judaicas, y asimismo el sacerdocio judaico, incluyendo desde los sumos sacerdotes hasta la tribu de los levitas sacerdotal, todo estaba para ser absorbido completamente por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente que Satanás no estaba contento. Así me lo comunicó el Espíritu Santo a mí. Yo pedía razones a Cristo y le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no abrazarte? ¿Por qué no creerte? ¿Por qué no obedecerte y seguir siendo sacerdote? Y veía que Cristo no respondía. La razón era muy clara. Yo no creía lo que Él decía. Yo no creía lo que el Espíritu Santo había revelado. Me pasaba un tanto como aquella persona en la parábola de Abraham y el pobre, que cuando murió Abraham y el pobre se fueron cada cual a su lugar, como así habían aquí determinado y escogido, el uno a la gloria, el otro al lago de fuego ardiendo. Y allá estaba Abraham en el lago de fuego, que no es el purgatorio. Escuche bien, esto es más serio que en el purgatorio, porque ni hay purgatorio. Esto eran las llamas del lago de fuego
donde todas las misas de que hablábamos ayer, 168.000 misas que se celebran en un solo día, 365 días al año, todas ellas no podrán sacar una sola alma de ese fuego eterno. Lo que es más grave, todas esas misas no podrán aliviar ni siquiera una milésima del dolor horroroso que se ha de sufrir en esas llamas si usted sigue rebelándose contra el Evangelio de Cristo y contra Jesucristo. Si usted sigue persistiendo, como yo traté de persistir, en seguir la tradición junto con la Biblia, la palabra de Dios, en esa persistencia no hay esperanza. En esa persistencia no hay vida, hay muerte y muerte eterna. Bien, Jesús lo enumera al profetizar acerca del sacerdocio católico, y especialmente en mi propia experiencia al profetizar de mi propia condición como sacerdote jesuita que era. Al estar en ese estado, oigo la voz de Jesús hablar de que como resultado de esa misa, que yo todavía no había entendido, de ahí que si no hay misa, no hay sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, no hay misa. Ahora vean en sus Biblias que inclusive Cristo en esta profecía separa la encarnación de Cristo en la persona de los papas, así preparando el camino del anticristo. Pero algo más, después del verso 5 da paso a las señales internacionales proféticas que en el mundo entero se están sucediendo acerca de guerras, de pestilencias, de hambres, de rumores de guerras, de terremotos, de diluvios, etcétera, etcétera, de persecución inclusive. Pero escuche, profetiza ahora llegando al verso 23. Y el verso 23 y el verso 24, en medio de estas circunstancias proféticas, aparecen cobrar una relevancia espantosa. La misa católica romana, decíamos ayer, está cobrando tremenda relevancia en nuestros días, pero algo más está cobrando relevancia. El sacerdocio católico está cobrando relevancia. El sacerdote católico, ¿dónde estaba el sacerdote católico antes de estos días proféticos en que vivimos? Eminentemente proféticos. ¿Dónde estaba? La pregunta es que inclusive usted como católico o católica recordará hace muchos años que difícilmente un sacerdote, incluyéndome a mí mismo, difícilmente llegábamos siquiera ni a un hogar católico. Y a veces en casos de muerte, si no hay buen dinero, no se aparece. Y en casos de bautismo de niños, que indica por derecho canónico la doctrina católica que debe ser bautizado ya antes de los 8 días, entonces, porque inclusive a veces había que bautizarlos en masas. ¿Por qué se hacía tan difícil encontrar, ver y tener el servicio de un sacerdote? Pero ahora la pregunta es diferente. En cumplimiento de esta profecía, en cumplimiento de esta relevancia profética, con que Cristo convenció mi alma, con que el Espíritu Santo la trajo a convicción, como está trayendo a convicción a muchos otros sacerdotes, incluyendo hasta el presente que tengo en mi mano, uno de los últimos entre otros muchos sacerdotes convertidos a Jesucristo. En traer a convicción mi propia alma, Jesús me habla por esta profecía, declarándome
que en esta hora el sacerdocio habría de recobrar, como está recobrando, una relevancia tan única que inclusive y ahora no hay que preguntar dónde está un sacerdote. Ahora la pregunta es diferente. ¿Dónde no está? ¿Dónde no está un sacerdote? Están en todas partes. Es tanta la relevancia profética que ya ahora no solo están en sus negocios sacerdotales, pero ahora están mezclados, imbuidos, complicados, comprometidos en todas las áreas de la vida. No solo, pero algo más. Ahora están hasta en las iglesias llamadas cristianas. Y no porque son convertidos, sino porque mintiendo, engañando, pretenden conocer a Jesucristo sin haberle conocido. ¿Dónde no está el sacerdote hoy? Está en las alianzas ministeriales, donde jamás podían ser miembros por razones eminentemente bíblicas de la palabra de Dios. Pero ahora están allí. ¿Y dónde no están? Están en la televisión inclusive llamada cristiana. Están hasta en la radio llamada cristiana. Están en las librerías donde sus libros, los libros de monjes, de monjas, de sacerdotes, ya están allí. Pero sin embargo, el testimonio de aquellos que han sido convertidos a Cristo no pueden estar. Luego, ¿dónde no está el sacerdote? Escuche bien lo que dice la profecía. Porque se levantarán falsos cristos. Vamos a ello. ¿Qué identificación puede tener el sacerdocio de que yo fui investido con esta profecía acerca de falsos cristos? Yo mismo quedaba alarmado, yo mismo quedé perplejo a la hora que Cristo quería hablarme, a la hora que Cristo mostraba, manifestaba su amor con la verdad. En esa hora yo mismo quedé ofendido. Esto es como usted se siente quizás. Yo también fui ofendido. Tremendamente, sumamente ofendido. Ofendido porque ahora ya no era un predicador protestante, ya no era un pastor evangélico, ya no era un evangelista cristiano, ya no era ni siquiera el testimonio de una cristiana, de un cristiano, el que me ponía bajo confrontación de la palabra de Dios como sacerdote católico. Ahora era Cristo mismo que me confrontaba persona a persona, cara a cara, a mí, un sacerdote. ¿A cómo le escucho? Porque se levantarán falsos cristos, todavía no podía hacer sentido, hasta que regreso al día de mi ordenación, como ustedes verán mañana, con mayor suerte de detalles. Y en esa hora recuerdo que el sacerdote que es ordenado sacerdote, el hombre que es recibido como candidato al sacerdocio, sea quien sea, en el país que sea, de la raza que sea, de la condición que sea, el hombre que es elegido al sacerdocio, todo obispo pronuncia sobre él, entre otros pronunciamientos, en el lenguaje latino, la lengua del anticristo precisamente, pronuncia estas palabras. A como el obispo impone sus manos sobre tu cabeza, estas palabras se recitan: tú eres alter Christus. Lo que quiere decir en español: tú eres otro Cristo. Ahora escúcheme bien. Dicen algunos, dice, pero ¿cómo puede ser esto? El sacerdote de mi parroquia. Oh, no. Él dice que no es Cristo. Pero no es que él lo diga.
aún más a usted le importe que él lo diga o no lo diga. El hecho es que lo ordenaron como tal, y como tal tiene que servir, tiene que oficiar, y si él no lo cree, es el más grande de todos los mentirosos. Que a usted le diga otra historia es diferente. El hecho es que bajo el derecho canónico, no sacerdote, no hombre puede ser sacerdote si no es ordenado de acuerdo y conforme y después de un orden que solo le pertenece a Cristo. Este es el orden de Melquisedec. Escuche que esto vamos a ver ahora. Cierto, si esto es verdad, luego entonces este sacerdote, como lo fui yo, ya no servía a Cristo, y esta fue mi confrontación grave, porque entonces yo comienzo a entender por el Espíritu Santo otras cosas a raíz de esta revelación. ¿Qué comienzo a entender? Que mi servicio entonces no era en el nombre de Cristo, que mi servicio entonces no era a Cristo, pero que yo mismo, pretendiendo servir a Cristo, creyendo que ofrecía sacrificios a Cristo, yo mismo estaba tomando el lugar de Jesucristo. Y esto, de acuerdo a la palabra de Cristo, hace a cualquier persona que así oficia un anticristo. Vendrán, se levantarán falsos cristos. Jesús no dice que son verdaderos cristos, admite que se denominan, que se confiesan como yo me denominé, como yo confesé, de acuerdo al derecho canónico de esta religión, de este sistema, de esta tradición, de este magisterio, que fui ordenado como todo sacerdote tiene que ser ordenado de acuerdo al orden de Melquisedec, lo que ya Cristo comienza proféticamente a señalar, porque era para cumplirse. Ciertamente que ahora está el problema, y venía el problema a mi propia vida. ¿Cómo reconocer que el sacerdocio que yo consigo, traigo o traía, puede en alguna manera identificarse en alguna parte de la Biblia, en alguna parte de la revelación escrita de Dios, puede identificarse siquiera en alguna manera con Aarón, con los levitas? Pero comienzo hasta a revisar el Antiguo Testamento y me doy cuenta, como he mencionado antes, que inclusive ya estas partes de las prácticas del judaísmo en cuanto al sacerdocio, que incluyen inclusive las vestimentas sacerdotales, no solo eran una imitación de las vestiduras judaicas como se me había enseñado en el seminario, pero asimismo eran extracto de esas mismas vestimentas judaicas. De ahí que los judíos, en cierto sentido, son motivados hasta por la liturgia católica. Les recuerda sus vestiduras sacerdotales. De ahí que hasta el pueblo de Israel haya entrado y está siendo y ha sido afectado en este concierto profético hasta en nuestros días, porque no es nuevo saber que son muchos los judíos que no solo han sido obligados a aceptar el catolicismo mediante el poder de la Inquisición en Europa, pero ahora, por medio de esta misma persuasión, muchos judíos, muchas familias judías, antes de reconocer a Cristo como el Mesías, antes de rendir sus vidas a Jesucristo y creer al Evangelio, se han rendido al catolicismo romano. Entre ellos hay ahora cardenales que son de descendencia judaica, dando paso a aquel gran misterio de iniquidad de que nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar ya en el futuro. Cierto
que estos secretos y misterios del sacerdocio comenzaban a ser descubiertos frente a mi propia conciencia, a como el poder del Espíritu Santo me traía la palabra de Cristo. Comenzaba mi conciencia a abrir paso, a dar paso a la luz en medio de las más densas y profundas tinieblas de ella. La luz del Evangelio comenzaba a penetrar, y a medida que penetraba estos misterios, estos engaños, estas falsedades, estas herejías, estas perversiones del Evangelio de Cristo comenzaban a ceder para la palabra de Dios acentuarse en mi corazón. Cierto que era doloroso. Yo hablé de ofensa, fue más que ofensa. Comenzaba a sentirme más que ofendido, comenzaba a sentirme dolorido. Dolor comenzaba a tener lugar. Recordando a Jesús que decía en el capítulo 6 de Juan, que dice que sus propios discípulos vinieron y le dijeron: Señor, las palabras que tú has hablado les ha ofendido a la multitud. Escuche bien, Jesús fue la manifestación del amor de Dios. Comience a aprender el amor de Dios, no su amor, no, el amor de Dios en usted. Algo se ha reemplazado, porque cuando yo quería y pretendía y profesaba amar a Cristo en mi sacerdocio, descubro para mayor horror que no era el amor de Dios. De ahí que estaba ciego, de ahí que estaba embriagado, de ahí que estaba esclavo y no libre. Si el amor de Dios hubiera estado en mi corazón en el tiempo del sacerdocio, si ese amor pudiera ser derramado por el Espíritu Santo, como dice asimismo Pablo a la iglesia en su epístola a los romanos, si esa realidad pudiera tener lugar en un sacerdote, siendo asimismo el que ocupa, el que usurpa el lugar de Cristo, luego entonces Dios es un Dios de confusión. Pero la Biblia dice que no lo es. Dice: Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz para todas las iglesias de los santos. ¡Aleluya! No dice que es Dios de paz para usted como religioso, como religiosa. No dice que era un Dios de paz para mí como sacerdote. Dice: es un Dios de paz para todas las iglesias de los santos. Jesús dice: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Gloria a su nombre. Hay paz en Cristo, hay amor en Cristo, hay verdad en Jesucristo, y la verdad es la que liberta, porque es producto de su amor. De ahí que la verdad lleva esta fuerza de su amor que acompaña al celo. Dice: Dios es un Dios celoso. Y cierto que cela a su pueblo, porque demanda de él la separación. Al pueblo de Israel continuamente le advertía de los falsos sacerdotes en el tiempo del sacerdocio judaico. Y vemos con qué celo se manifestaba, hasta el punto que en algunos desmanes que algunos sacerdotes llegaron a hacer, ofreciendo inclusive fuego extraño, inclusive ofrendas extrañas, inclusive sacrificios extraños, Dios no lo toleró. Dios no lo aceptó,
pero lo que es más grande, Dios demandó juicio y trajo castigo contra los rebeldes y desobedientes a su palabra. Luego, ¿cuál era mi alternativa? Sabiendo estas cosas, conociéndolas, apreciando ahora que yo no solamente estaba desposeído de Cristo como sacerdote, pero estaba desposeído del amor, de ahí que el engaño me perseguía, de ahí que la mentira me tenía embriagado, y de ahí que en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, y hasta con la Biblia en mi mano, y hasta predicándola en las homilías, casi sonando como un predicador del Evangelio, allí cometía perversión contra la palabra de Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos. Si usted examina todas las religiones del mundo, como yo también tuve la oportunidad de examinarlas, tratando de localizar el cumplimiento de esta profecía, y claro está, ya yo había aprendido como sacerdote jesuita, que lo han hecho por más de 500 años, tratar de fabricar anticristos de todas clases. Ya ustedes ven porque hay libros con todas clases de anticristos. Y se habla de anticristos aquí, se habla de anticristos allá, se habla en Asia, se habla en Europa, se habla entre el comunismo, se habla entre el judaísmo, se habla hasta entre los norteamericanos de anticristo. De todas partes se habla entre los ingleses acerca de la nueva era, y dice: allí está el anticristo. Pero resulta que al papado y al sacerdocio no se le toca para nada. Qué extraño. ¿No suena extraño esto? Porque yo mismo, conociendo de esas tácticas, conociendo de esa conspiración, conociendo de esas perversiones, que entre otros jesuitas, especialmente 3, fueron asignados por sus generales dentro de la orden, como fue Rivera, Alcázar y después Lacunza, aquí en nuestras tierras de América, Lacunza, el sacerdote jesuita, que trajo todos los conceptos, pervirtiendo las profecías acerca de los anticristos, acerca del anticristo, pervirtiendo las profecías en el libro de Apocalipsis, para desorientar no solo al pueblo católico, para impedir que el pueblo católico jamás conozca a Cristo y no pueda distinguir entre Cristo y el anticristo. Porque el día que usted comienza a discernir espiritualmente, como yo comencé a discernir bajo la luz de la palabra de Dios, sin prestar atención a la tradición católica, entonces y solo entonces la luz del Evangelio comienza a penetrar y a desalojar lo que no es de Jesucristo. No conviene que usted discierna para la religión. No conviene que usted sepa las diferencias, porque el día que las conoce, entonces en ese día solo puede hacer dos cosas: o rebelarse contra el Evangelio, rebelarse contra Cristo. El día que las conoce, entonces en ese día solo puede hacer dos cosas: o rebelarse contra el Evangelio, rebelarse contra Cristo, que le llama a salvación y a vida eterna, rebelarse contra el autor y consumador de la fe, para seguir reverenciando, adorando, creyendo a la tradición en vez de al Evangelio. Falsos cristos no se pueden ver en ninguna religión que haya entre los budistas, entre los maometanos, y escuchen, más de 600 millones de maometanos, budistas un tanto más, brahmanes un tanto más, y así comienza usted a ver que aún en las más grandes religiones, por si alguno creía que yo lo ignoraba, déjeme decirle que hay más grandes religiones que el catolicismo romano, y que todas ellas juntas sobrepasan al catolicismo y al cristianismo. Sin embargo, escuche bien,
no hay una sola de ellas, desde la más grande hasta la más pequeña, desde la más antigua hasta la más moderna, que ordene a sus sacerdotes, declarándoles: tú eres alter Christus. Solo la religión católica. Y cuando entonces el sacerdote es ordenado bajo ese pronunciamiento, ahora comenzaba yo a entender que Cristo me hablaba a mí y no a los mahometanos, no a los budistas, no a los brahmanes, no ni inclusive a los confucionistas, ni siquiera a los testigos de Jehová, ni siquiera a los mormones en su sacerdocio aparente heredado del catolicismo romano. Hablaba Jesús de mi sacerdocio. Profetizaba Jesucristo de mi sacerdocio. Se levantarán falsos cristos. Dice la palabra levantarse. Piensa en ello, a como el Espíritu Santo le asiste. No dice porque habrán falsos cristos. No dice porque aparecerán falsos cristos. No. Hay que apreciar la terminología del Espíritu Santo. Hay que apreciarla como que quiere y desea e intente dar un mensaje. Se levantarán. Quiere decir que ya existían a la hora de la profecía cumplirse. Quiere decir algo más. Quiere decir que existiendo ese sacerdocio, también comienzan a tener un avivamiento, porque ahora se han levantado con más falsedades, con más engaños y con más señales y portentos que jamás fueran conocidos ni siquiera dentro del pueblo católico. ¿Saben ustedes qué relevante está teniendo el sacerdocio hoy? Que ya le dicen a usted que ya son salvos, dicen algunos. Y allá lo ve usted colgándole un crucifijo que no pueden ni aguantar la cabeza derecha. Otros con sus rosarios y las monjitas allá están rezando el rosario y cuando terminan de orar hacen la señal de la cruz. Otros hablan de haber nacido de nuevo y resulta que todavía siguen guardando el pecado del celibato, entre otros pecados. Otros dicen que asimismo recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados con él, recibieron dones, hasta el punto que ya hay varios sacerdotes que aparecen sanando y dice haciendo milagros. Vamos a la palabra de Cristo a cerciorarnos de ello. Porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes, no cualquier señal. Todavía no hemos visto lo que está por verse. Todavía la posición que el clero católico, que permanezca dentro de la religión católica, que no obedezca al Evangelio, que no obedezca a Cristo, quiere decir que entre estas señales, entre estos poderes, vayan abundando en sus vidas, en sus oficios, tendrán menos oportunidad, lo digo con dolor de mi corazón, menos oportunidad de ser salvos y de conocer a Jesucristo como el Salvador y Redentor de sus vidas. Porque en estas señales y portentos se entregarán a completa ilusión. Pero no solo ellos, mucha gran parte del pueblo ya perderá la oportunidad de creer al Evangelio de Jesucristo. Los días están con nosotros. A usted no le queda mucho tiempo. Le voy a decir por qué. Escuche con qué urgencia Jesucristo lo pone para dar final a mi experiencia en el sacerdocio católico. Leamos ahora en el libro de Hebreos.
Y ahora podemos entender mejor la urgencia de necesidad que se presenta para cada persona, para cada sacerdote, especialmente en esta hora de obedecer a Cristo y de creer a su Evangelio. En el libro de Hebreos leemos la palabra del Señor y el capítulo 8, verso 4 nos dice así, subraya, está enseñando, es sumamente importante mensaje para cada sacerdote que usted necesita dar testimonio de su fe en Jesucristo. Capítulo 8, verso 4. Leamos desde el verso 1 para entender la introducción del contexto. Dice así, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombres. Ministro, sacerdote de aquel santuario que asentó ¿quién? Los hombres, los concilios, el derecho canónico, dice Dios. Y resulta que ese mismo ministerio, ese mismo santuario, no está en el Vaticano, no está en ninguna parroquia, está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesucristo! De donde Cristo intercede, de donde Cristo aboga, de donde Cristo oficia para su salvación eterna. Pero dice más el Espíritu Santo. Dice, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús, tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, no, ni aún sería sacerdote. Además, ¿cómo es que me dijeron a mí en el seminario que el por qué yo iba a ser sacerdote es porque Jesús quería sacerdotes? La propaganda para reclutar seminaristas es siempre que Jesús está llamando a los jóvenes al sacerdocio. ¿Sabe lo que dice el Espíritu Santo de Cristo? Que si Cristo estuviera ahora, sí, ahora, en Guatemala, Cristo aquí, en Guatemala, no sería sacerdote. ¡Aleluya! Luego, ¿dónde está la razón del sacerdocio? ¿Dónde? Cuando Jesús mismo dice al Espíritu Santo, si estuviera ahora aquí. El sacerdocio judaico fue abolido. Y si el sacerdocio judaico, que tenía todas las marcas, todas las atribuciones, toda la autoridad de una revelación divina, como inclusive el Espíritu Santo le recordaba a Moisés constantemente, si usted lee desde el libro de Éxodo 20 y después pasando por el libro de Levítico, se da cuenta que Dios enfatizaba a Moisés por el Espíritu Santo constantemente de que debía hacer inclusive las vestiduras del sacerdote de acuerdo al modelo que se... Este fue el programa Tomando el Escudo de la Fe, presentado por la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera. Escríbanos a nuestro correo electrónico feverdadera@hotmail.com.